¿Cómo están? Bueno, siguiendo con el cronograma, ahora vamos a ver los pasos para instalar el sistema que estamos viendo, que es un sistema de 1 kilovatio, ¿ok? O 1 kilovolt-ampere para el caso de lo que es inversores, ¿verdad? Recuerden que no es lo mismo. Estamos haciendo cosas básicas. Ahora solamente hemos estado viendo las conexiones, equipos, ¿no? Eh, Más adelante, conforme vamos avanzando, vamos a entrar un poco más en matemática, mecánica de fluidos, ¿no? Estadística también, para ver estos diferentes sistemas, ¿no? Los software también que se utilizan para ya sea estadística o diseño fotovoltaico, como el PV System, ¿ok? Entonces, los pasos para instalar un sistema fotovoltaico, estamos viendo este sistema, ¿verdad? Ya hemos visto varios videos de este mismo. Y tenemos aquí los paneles, ¿no? Es una conexión en paralelo. Recuerden que utilizamos la conexión en paralelo con sus eh, accesorios recomendados, ¿verdad? Entonces, sistema de protección, 1 kilovatio, 12 voltios y una batería o dos baterías de 200 amperios hora. No de 100, ¿ok? No de 100 porque no le podemos sacar 1000 vatios a una batería de 100 porque se va a estropear, ¿no? Su tiempo de vida va a reducir, tenemos que sacarle mucho menos. Y tenemos aquí el diodo eh, mega, ¿verdad? El mega fusible. Ya hemos hablado de esto también, hay un video especialmente para esto, así que pueden verlo ahí. Y aquí línea neutro, importante, también eh, identificarlo primero, línea neutro. En el inversor está rotulado, línea neutro tanto de entrada de la red eléctrica como de salida de transformación. ¿Ok? También tenemos línea neutro para el consumo, una cuchilla general, ¿verdad? Y demás, las demás cuchillas. Esta es también otra parte que lo vamos a ver también más adelante. No hemos visto ahora lo que es un sistema para el hogar. ¿Ok? Sistema de protección para el hogar. Esto, esa parte, ¿ok? Ya es a la salida luego del sistema solar fotovoltaico. Por mientras vamos a ver esto. Ok, los pasos para instalar. Lo he dividido en 4 partes, que es muy fácil, no hay que entrar también en complicaciones. Ok, el primer paso es instalar el inversor, que vendría a ser muy simple. También, ¿no? Muy simple de instalar. Solamente hay que colocar los pernos, abrir los pernos de seguridad y conectarlos. Ok. Instalar el banco de batería, importante. Recuerden que vamos los pasos así hacia abajo, así. No podemos instalar los paneles con el inversor, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué. Hay que seguir los pasos que les estoy recomendando. Primero el inversor, los pernos, luego el cableado con la batería, luego los paneles y el último ya, pues la puerta en marcha, ¿no? Que vendría a ser la activación del transformador o del inversor. Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir. Primero, para instalar el inversor, tenemos que dejar un espacio para la convección forzada que tiene por esta parte de aquí y por esta parte de aquí. Va a entrar el aire de refrigeración con los ventiladores, lo va a botar por aquí la parte inferior. Por ahí va a entrar el aire por estos, por el costado. Entonces hay que dejar un margen. Siempre estamos dejando un margen de más o menos unos 40 centímetros eh, para la refrigeración o la convección forzada que tiene que refrigerar el sistemas o componentes electrónicos del inversor internamente, ¿verdad? Cosas perjudicantes, la humedad, polvo, no se deben instalar en la intemperie. Este tipo de inversor, no están preparados para instalarse en la intemperie, por lo tanto tiene que estar dentro de una caja de seguridad o dentro de una casa, ¿no? El polvo es muy perjudicial para esto, partículas de polvo dañan el sistema, sulfatan los componentes electrónicos que tienen interno y vamos a tener fallas, ¿no? Entonces, hemos dicho que vamos a dejar un espacio para la convección
o la refrigeración de el inversor hacia todos los lados, 40 centímetros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a sujetar al inversor? Aquí tenemos unos pernitos, miren, una, dos, tres pernitos con pernos y tarugos y lo vamos a instalar en la pared o en cualquier superficie que nosotros, superficie limpia obviamente. Ok, si por A o B hay otro inversor cerca, también igual 40 centímetros, lo mismo que hemos recomendado, ¿verdad? Siguiente, igual que hemos visto los pernos. Y ahora, un poco del inversor, ¿cómo es el inversor? Bueno, hemos dicho que por la parte de aquí va a entrar el aire de refrigeración. Entonces, aquí miren, este es lo que es el aire de refrigeración, por aquí va a entrar, ¿no? Esta es la parte inferior por donde van a salir. Ok, vamos a dibujarlo nuevamente. Por aquí entra el aire y por aquí lo bota. Y lo vemos aquí, en esta parte de acá, ¿no? Va a entrar por aquí y lo va a botar por acá. En este inversor ya está colocado, mire si podemos verlo, está colocado un filtro de polvo. Los filtros de polvo son muy importantes para este tipo de inversores, ya que atrapan el polvo, obviamente, para que no se incruste dentro de los microcomponentes, ¿verdad? Sistema electrónico interno. De esta manera evitamos la sulfatación de los microcomponentes, ¿no? Del sistema electrónico. Entonces, aquí se colocan estos filtros de polvo y por aquí lo va a botar ya un aire más limpio, ya no va a entrar, obviamente, polvo adentro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para lo que es batería, DC, que es positivo, negativo, y aquí tenemos PB, que está en inglés, siglas en inglés, positivo, negativo. Línea neutro, como le dije, está rotulado. Miren, aquí tenemos entrada y salida. Esta es una entrada para una red eléctrica, no lo vamos a utilizar en este caso, pero si hubiera también se puede instalar, ¿no? En este caso tenemos línea neutro de salida, va a ser conectado aquí. Hay que quitar la tapita nada más y ya lo conectamos. Para conectar hay que quitar esta tapa que vemos aquí, vamos a marcarlo. Esta tapa que vemos aquí es una tapa, pernos simples, desenroscarlo y vamos a instalar el cableado de la batería. Recuerden que el segundo paso, bueno, entonces seguimos. Entonces, el segundo paso es instalar lo que es la batería, ¿ok? Las baterías. Hemos dicho que tenemos el inversor de 12 voltios, 1000 watts. ¿Ok? El megafusible. Em, Podemos incluir también en esta parte aquí, entre el inversor y el megafusible, un seccionador de baterías, también importante, ¿verdad? Un seccionador de baterías incluirlo. Pues puede que sí, puede que no también. Pero obviamente van a aumentar costos, ¿verdad? Van a aumentar costos. Eh, el megafusible. Megafusible, 18 voltios, 100 amperios, ¿verdad? Por 12 y ya tenemos más o menos 1000 watts, ¿no? Y más el pico de potencia nos está protegiendo ya lo que es corriente, ¿verdad? Entonces, tenemos la batería de AWG 12 voltios, 200 amperios hora y el grosor del cable 16 milímetros AWG o vamos a donde venden cables, ¿no? Un lugar electrónico donde venden cables. Entonces compramos unos 5 metros, ¿no? O 3 metros, 1,5 cada uno. Tienen que ser iguales, ¿no? O el metraje que necesitemos, ¿verdad? Tienen que ser iguales. Estos dos. El mismo tamaño, ¿ok? Entonces, vemos que aquí dice positivo, positivo va al lado positivo de la batería y el negativo va al lado negativo de la batería. No, no hay que equivocarse. Primero, lo primero que tenemos que hacer es instalar el cable positivo y el segundo es instalar el cable negativo en ese orden, ¿ok? En ese orden vamos a instalar primero el cable
positivo que tiene la línea, el inversor está directo, y luego el cable negativo. En algunos casos puede ser una pequeña chispa porque no hay un seccionador de batería, ¿verdad? En el lado positivo está directo. Entonces, si colocamos el seccionador de baterías, no va a salir esa chispa, ¿ok? Entonces, es para eso, más que todo también por seguridad. Pero no se preocupen, si es que sale la chispa, es porque está conectado directo y va a energizar ya el inversor, ¿ok? Vemos aquí este pequeño interruptor. Ese pequeño interruptor es para activar el transformador ya para 220. Pero una vez que nosotros ya instalemos la batería, ya está energizado el inversor, solamente que no está encendido el transformador o el conversor de 220, ¿ok? Este es solamente para convertir, para convertir. Y recuerden que puede salir una pequeña chispa cuando estamos conectando las baterías, así que no se preocupen. Bueno, eh, seguimos con explicación. Podemos colocar también dos baterías, pero en paralelo, ¿verdad? No es recomendable porque vamos a tener un desbalance de baterías y se van a estropear, ¿no? Pero si no hay de otra, hay que instalarlo. Lo instalamos nomás, ¿no? Eh, lo mismo, igualmente, el lado positivo, el lado negativo de la otra batería. Ok, no vamos a sacar el lado de una sola batería, no vamos a sacar positivo y negativo, sino de la otra batería un cable y de la otra batería el otro cable. Ok, el lado negativo y el lado positivo. Ok, para colocar baterías en paralelo, vamos a unir los lados negativos y los lados positivos. De esta manera ya tenemos dos baterías de 200 amperios hora haciendo 400 amperios hora, 12 voltios. Esto aumenta la capacidad. Si podemos colocar un ecualizador independiente de baterías paralelizable, muchísimo mejor, ¿verdad? Hay que instalarlo, positivo o negativo. Entonces, esto vamos a ver ahora. ¿Cómo instalar baterías en paralelo o en serie? Bueno, aquí tenemos un gráfico bien explicado ya. Entonces tenemos dos baterías en paralelo, ¿ok? Cada una es de 12 voltios, 200 amperios hora. Los cables tienen que medir lo mismo, tienen que ser el mismo grosor, ¿ok? Entonces, miren, para colocar en paralelo vamos a unir los lados positivos y los lados negativos con un cable del mismo grosor y del mismo tamaño. ¿Ok? ¿Y de dónde vamos a sacar la línea hacia el inversor? De la primera batería, ¿ok? Una línea positivo y de la segunda batería una línea negativo. Entonces estos se va a ir hacia el inversor, ¿verdad? Esto se va hacia el inversor, ¿ok? Pero tienen que tener el mismo tamaño. Y no podemos colocar uno más grande o uno más pequeño. Entonces, para lo que es serie, también lo mismo. Tenemos dos baterías. La diferencia es que vamos a unir un lado positivo y el otro lado negativo. Miremos, seguimos este cable. Entonces, miren, al lado negativo, al lado positivo, con un cable que están uniendo y nos quedan dos puntas, ¿no? Uno positivo, otro negativo. Estos dos cables también se van a ir al inversor y tienen que medir lo mismo, ¿ok? Estos dos cables tienen que medir lo mismo, el mismo grosor también. Entonces, en el lado paralelo van a ser 12 voltios, 400 amperios hora, ¿ok? Porque el amperaje se suma y cuando es serie el voltaje se suma, entonces vamos a tener 24 voltios y 200 amperios hora. No quiere decir que de un lado tenemos más o menos, sino que es por la disponibilidad del voltaje que tenemos en el inversor. Por ejemplo, para inversores de 1000 watts necesitamos 12 voltios. Para inversores de 3000 watts necesitamos 24 voltios. Para 5 necesitamos 48, ¿verdad? Entonces el aumento de baterías va a ser también por eso. Podemos colocar baterías de 6 voltios también en serie o en paralelo, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Importante es el megafusible, ya lo hemos comentado. Es para ultracorriente y bajo voltaje, ¿no? Supongamos que hay un voltaje superior
al que debería entrar la batería, este, este megafusible va a cortar aquí en el interior y va a impedir el paso, ¿verdad? Entonces es una manera de proteger también, igualmente para las sobrecorrientes, ¿no? Ahora, el ecualizador de batería cuando tenemos baterías en paralelo, ¿qué pasa, no? Cuando utilizamos varias baterías en paralelo, se van a desequilibrar. Una va a estar más cargada que la otra. Esto se llama desequilibrio de voltaje, porque los inversores o controladores leen voltaje, ¿no? Para eh, cargarlos o descargarlos, ¿no? De acuerdo a eso, vamos a gestionar la energía con el inversor o con el controlador. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer un ecualizador? Pues va a unificar todo, un promedio, ¿ok? ¿Un promedio de qué? De voltaje. Entonces vamos a tener un solo voltaje para todas las baterías. De esa forma, uno no se va a estar cargando más que la otra, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Por la resistencia interna que tienen las baterías, ¿ok? Así sean el mismo fabricante, el mismo año de fabricación, la misma marca, siempre vamos a tener este problema. Cuando instalamos baterías en paralelo sobre todo. Miren lo que hace un ecualizador de baterías independiente. Entonces, eh, vamos a tener un equilibrio de voltaje, ¿no? Va a igualar todas las baterías en un mismo voltaje. De esta forma, vamos a cargarlos y descargarlos correctamente, ¿ok? Este, este son cada uno chapa 2, ¿ok? De acuerdo a la marca. Un BMS, ¿ok? Un BMS es muy diferente que un ecualizador de baterías, ¿ok? Porque el BMS eh, nos va a dar, pero para baterías de litio y de 3 voltios, generalmente de 3 voltios. En cambio, este ecualizador puede ser de 6 voltios para baterías estacionarias, 12 voltios, 24 voltios, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, las baterías estacionarias, baterías normales y baterías ya un poquito más grandes, ¿no? Entonces, tenemos un rango más grande y maneja más amperaje. En cambio, el BMS son para baterías de litio pequeñitas, ¿ok? Individuales, ¿no? Celdas pequeñas de 3 voltios y permite manejar un amperaje bajo. Obviamente porque no necesitan eh, tanto amperaje para cargar esas baterías, ¿no? Es pequeño. En cambio, las baterías más grandes necesitan un amperaje más alto para cargarla rápido, o sea, para hacer la transferencia de esta batería a esta batería más rápido, ¿verdad? De esta batería a esta más rápido, ¿ok? Eso es lo que hace el ecualizador de baterías independiente y la diferencia con un BMS. Ok, igualmente el inversor, ¿verdad? El inversor es el que gestiona las baterías. Bueno, eh, vamos a recapitular un poco. Tenemos los inversores, aquí, el panel y sistema de protección. Tenemos los dos paneles en paralelo y la conexión en paralelo aquí. Baterías de 200 amperios hora, el megafusible y el inversor, 12 voltios. Recordemos, este es nuestro sistema de protección, tierra, consumo 220. Muy bien. Ahora, en el caso de paneles solares, en el caso de paneles solares tenemos paneles solares, ya vamos a instalar los paneles solares, ¿verdad? En el caso de paneles solares tenemos paneles solares de 450 watts, 47 voltios. ¿Ok? Podemos utilizar diferentes, hay varios. ¿Ok? En paralelo. ¿Por qué en paralelo? Miren, vamos al inversor ahora. El inversor tiene un rango de voltaje de 15 a 75 voltios. Entonces el VOC es 75 voltios, voltaje de cortocircuito. Ahora, si yo sumo este voltaje, ¿cuánto me va a dar? Más que 75 voltios. Entonces me voy a pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocarlo en paralelo. Entonces voy a tener 47 voltios y me va a sobrar un poco de voltaje, ¿verdad? Para otras cosas. Ya vamos a explicar eso. Entonces,
Puedo conectarlo directo a las baterías en paralelo con la conexión paralelizable que tenemos aquí, los cables, que es muy simple conectar nada más. O, o instalarlo directamente al lado fotovoltaico que vendría a ser la parte de aquí. Previamente ya hemos instalado el inversor, el banco de baterías o la batería o las baterías, ¿verdad? Una o dos, ¿ok? Ya está instalado. Una vez que nosotros instalemos, el inversor va a hacer un pitido o va a sonar, ¿ok? Correctamente. No tienen que equivocarse. No hay que equivocarse colocando el cable correcto, ¿ok? Siempre hay que tener los colores para no equivocarse, ¿no? Positivo rojo, negativo negro, en este caso, ¿no? De esa manera podemos identificar fácilmente. Ahora, en el caso de paneles solares, ¿qué paneles solares podemos elegir? Pues hay una gran gama de paneles solares y gran gama de fabricantes. Recomendable para este inversor, 450 watts. Ok, no más, sí, puede ser menos, pero no más. Monocristalino, pueden ser célula partida, PER, todo eso. También bifaciales. Bifaciales es un poquito más caro porque producen por ambas caras. Tenemos un video ya de lo que son paneles solares bifaciales, así que pueden ir a verlo. Eh, Vamos a ir a nuestro inversor. Tiene un rango de voltaje de 15 a 75 voltios, ¿no? El voltaje de cortocircuito. Ahora, nuestro inversor tiene 47 voltios. Lo vamos a poner en paralelo. Entonces, nos va a sobrar 20 voltios. ¿Para qué? ¿No? En climas extremos o de bajas temperaturas, el voltaje de los paneles aumenta. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le doy justo a 75 voltios? Supongamos que el panel me llega a los dos a sumar 75 voltios o un poquito más, ¿no? 75 voltios. ¿Qué pasaría en este caso? Y estaría casi al límite o al límite del voltaje de cortocircuito del inversor, ¿verdad? Entonces, cuando hay una bajada de temperatura ambiente, ¿ok? ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje del panel solar va a aumentar, de repente no es 75, de repente es 79. ¿Y qué pasó? Se quemó el inversor, ¿verdad? O por lo menos se va a apagar o se va a desactivar el inversor, va a sonar una alarma de voltaje elevado y vamos a tener una falla. Entonces, para climas extremos, cuando la temperatura ambiente es baja o tenemos cambios bruscos entre verano e invierno, tenemos que dejar un voltaje extra para esto. Esto se llama corrección de temperatura. ¿Ok? Ahora, también lo mismo, la ganancia bifacial cuando colocamos paneles solares bifaciales, también vamos a tener que tener voltaje libre para esta ganancia, ¿ok? Porque obviamente nos va a dar un poquito más de voltaje. Entonces, decimos que la ganancia bifacial libre tenemos hasta 20 voltios, ¿verdad? Porque tenemos solamente 47 voltios del panel. Nuestro panel solar es de 47 voltios. ¿Ok? Entonces, pero tenemos 75, entonces tenemos un libre, ¿ok? Un libre de 20 voltios. Entonces, con estos 20 voltios podemos ya hacer la corrección de temperatura, ¿no? Vamos a saber cuánto va a aumentar de temperatura en invierno, ¿no? Y también de la ganancia bifacial. Entonces, para hacer un cálculo correcto, no hay que obviarlo. Igualmente el inversor, ¿no? Igualmente el inversor. Entonces, eh, algunos no colocan o no tienen en consideración esta corrección de temperatura y le dan al límite, ¿no?
Entonces, estos son, generalmente lo hacemos para climas donde tenemos un clima el clima y tiempo es muy variado, o sea, puede variar entre el día y la noche muy rápido, entonces vamos a tener problemas eh, con la carga del inversor. Se va a desactivar, no va a estar cargando bien, va a estar sonando la alarma, entonces vamos a tener muchos problemas si no tenemos esta corrección de temperatura, sobre todo para climas muy variados, ¿ok? Tenemos muy marcados. Entonces, bueno, ya tenemos casi completo el sistema, ya tenemos instalado el, los paneles solares. Ahora simplemente vamos a jalar ahora para nuestra casa, ¿verdad? El consumo de dónde, desde esta parte de aquí. Desde esta parte vamos a jalar ya para el consumo. Entonces, nuestra cuchilla principal tiene que ser de acuerdo al país donde estoy. Puede ser 20, 220, 110, 60 o 50 Hz. Importante es el dimensionamiento. Como no es una red eléctrica normal y nuestro inversor tiene un límite de amperaje, ¿ok? Que lo dice el fabricante, que está en el manual también, ¿ok? Nos va a botar, por ejemplo, este inversor 4 amperios. No puede botar más, ¿ok? 4 amperios. Y obviamente un pico de potencia. Entonces nosotros le vamos a dar para un cuadro general de una alimentación 5 amperios. No podemos subirle más, ¿ok? Porque estaríamos desprotegiendo la parte alterna. Entonces, si nosotros instalamos algo que consuma más, el inversor se va a apagar o va a fallar o va a sonar la alarma hasta que se reinicie. Y si no está bien configurado esta alarma, pues va a seguir sonando, sonando y sonando y no se va a reiniciar correctamente. Entonces, para evitar todo eso, simplemente se desactiva la cuchilla y se vuelve a activar acá y ya el inversor sigue funcionando correctamente, ¿verdad? Entonces, generalmente para eso dimensionamos bien correctamente todos los sistemas para no presentar fallas o no tener que hacer gastos innecesarios en estar llamando al técnico que vengan a revisar el sistema, que presentó falla y todo eso, ¿verdad? Entonces, simplemente se le indica suba o baja la cuchilla y se solucionó el problema. Ahora, muy importante es la configuración de los inversores. Del fabricante, este es un fabricante chino, ¿ok? Muy bueno por si acaso, muy bueno. Lo fabrican en China, SolarMos, excelente, excelente marca, lo hemos utilizado bastante. Vienen de fábrica 50 Hz, de fábrica. Vienen 100, 220 voltios o 110 voltios. ¿Ok? Vienen de fábrica así. ¿Ok? Y vienen de fábrica con un voltaje de corte de 5. Esto es de fábrica. ¿Ok? Nosotros qué tenemos que hacer es cambiar estos parámetros. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Y para qué? Obviamente por el país donde estamos, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que quede guardado nuestra configuración es pasar al modo usuario en la pantallita, ¿no? Pantalla de configuración, modo usuario, está en el manual también de eh, todos los inversores generalmente tenemos que pasar al modo usuario para hacer la configuración. Estos parámetros de voltaje de flotación, corte y carga son de batería, que están en la propia batería. Parámetros de la batería. Estos parámetros de la batería, algunos son más, son un poquito más, un poquito menos. Entonces, muy importante. Voltaje de flotación, 14.4 voltios. Estos parámetros son de la batería, hemos dicho. Voltaje de carga, 13.8. Y el voltaje de corte, muy importante, 11.5 y 11.8.
Muy bien, entonces vamos a centrarnos un poquito en este voltaje de corte y con el voltaje de corte del fabricante. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros instalamos un inversor que viene de fábrica sin configuración, miren el principal problema, 10.5 y nuestra batería dice que lo debemos de descargar hasta 11.5 o 11.8 en algunos fabricantes. Esto depende del fabricante. Pero miren, es demasiado. Entonces, en una experiencia que hemos tenido, no se configuró, fuimos a revisar y no se configuró el inversor. Eran cuatro baterías de 200 amperios hora, más o menos unos $1.800 eh, a la basura, ¿no? Porque miren, solamente le duró un mes el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Que no configuraron este parámetro y malogró las baterías en solo un mes, malogró las baterías todo, ¿no? Y era un sistema de 5 kilovatios, ¿ok? Entonces, que no les ocurra esto, hay que preguntarle al que viene a instalarlo, ¿ok? Que los deje correctamente configurado. Igualmente, en el país que nosotros estamos, en que este caso estamos en Perú, puede cambiar esto, se configura el voltaje de salida y la frecuencia de salida. 220 voltios para algunos países, 110 voltios para otros, e igualmente la frecuencia 50 Hz y 60 Hz. Eso es lo que tenemos que cambiar. Estos dos parámetros. Tenemos que cambiar la batería y el voltaje de salida de corriente alterna. Que no le suceda lo que nos lo sucedió a este usuario, ¿no? Y perdió más o menos unos $1.800, no es poco, en su sistema y comprar nuevas baterías por esto, porque no se configuró las baterías correctamente. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya servido. Vamos a seguir subiendo otros videos más adelante. Déjenos su comentario con cualquier consulta y nosotros vamos a estar respondiendo.